Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión en línea del curso virtual especializado en Derechos Humanos y Violencia Sexual. Mi nombre es Fernando Taboada y es un gusto ser otra vez el presentador en esta noche y vamos a tener una sesión muy enriquecedora que va a permitir a ustedes como participantes del curso, les va a permitir ir, si se quiere, redondeando algunas ideas que ustedes han ido encontrando mientras han revisado la documentación en el marco del módulo que se ha trabajado esta semana. ¿No? El módulo 3, que tiene que ver con la visión general de la violencia sexual y en razón de género, ¿no? Es un tercer módulo muy importante que está siendo tutoriado por Martín Vidaurre, que justamente es uno de los expositores en esta noche, y también estamos acompañados de Malena Morales, que es una segunda expositora en la noche, que nos van a dar una serie de insumos, como les decía, para que vayamos cerrando algunas reflexiones con respecto a todo el contenido que se ha planteado para ustedes en este tercer módulo. Recordarles entonces que como tenemos dos expositores, vamos a dividir la sesión en dos partes principalmente. Una primera parte, vamos a tener la exposición de la doctora Malena Morales. Y ya enseguida yo les voy a presentar de manera formal. Bienvenida, Malena, al aula. Nos sentimos felices de poder contar esta noche con ustedes. Es importante mencionar que este curso está siendo desarrollado y coordinado con IPAS Bolivia, una institución que tiene un bagaje importante, una expertise importante en la temática con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bienvenida Malena, y también Muchas bienvenido gracias. Martín a esta sesión. Muchas gracias, Fernando. Muy amable por tu bienvenida. Ujú. Gracias. Entonces, antes de comenzar con la primera exposición, recordar a los participantes que mantengan el micrófono eh, apagado, pero sí cuando sientan la necesidad de poder participar, pueden hacerlo y de este modo podemos entrar en una lógica de interacción también. Quienes no pudieran de pronto utilizar el micrófono, pues podrían hacer algún tipo de pregunta también vía chat, que parte de mi tarea va a ser ir monitoreando estas inquietudes que vayan surgiendo entre lo que desarrollamos esta sesión. Recordar también que esta sesión, como las anteriores, está siendo grabada y va a estar subida en el espacio del curso, justamente en el aula virtual de la Defensoría del Pueblo. Entonces, creo que ya es momento ahora sí de presentarles formalmente a nuestra primera expositora de esta noche. Es la doctora Malena Morales Lara. Es actualmente la directora de país de IPAS Bolivia. Ha cumplido varios roles desde que se unió a IPAS Bolivia en 1999, incluyendo desde la acción de asesor médico, coordinador de proyecto plurianual para la atención post-aborto y más recientemente coordinación de un proyecto plurianual para promover los derechos sexuales y reproductivos y mejorar la respuesta a nivel comunitario ante el problema de la violencia sexual. Además de haber participado y haber realizado extensas actividades de formación en Bolivia, ha capacitado a proveedores médicos de Argentina, de Uruguay y de Paraguay en servicios integrales de atención posaborto, y ha recibido su título de médico en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, ¿no? Antes de recibir una formación especializada en obstetricia y ginecología en el Hospital Eusebio Hernández de La Habana, Cuba, realizó también un diplomado denominado Embarazo y Maternidad Infantil Forzados en América Latina y el Caribe, con la CLADEM, ¿no? Y CLADEM Foundation
es la institución con la que ha realizado este proceso, y desde 1992 hasta 1998 fue directora técnica del Centro de Investigación, Educación y Servicios, filial La Paz, instancia local de la Federación Internacional de Planificación de la Paternidad, IPPF. Actualmente es miembro de la Red Mundial de Capacitadores de IPAS, miembro de las Sociedades Ginecológicas y Obstétricas Bolivianas y Cubanas, y es de Cubanas, miembro fundador del Centro Latinoamericano de la Concepción, CELSAM, ¿no? Y miembro de la Sociedad Internacional de Menopausia. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre aborto, así como normas y protocolos para el Ministerio de Salud de Bolivia. Es activista por los derechos de las mujeres. Ella es Malena Morales Lara. Bienvenida, Malena. Muy buenas noches, y a partir de ahora el tiempo es tuyo. El, el micrófono. Yo ya estaba hablando con micrófono cerrado. Bueno, les decía que me siento muy complacida de poder participar esta noche con tan selecto grupo, agradecerles por su atención. Por favor, te ruego, Fernando, avisarme unos minutitos antes para no extenderme mucho, pero yo creo que este momento es realmente de importancia. ¿Por qué? Porque normalmente la violencia se ve mucho a través del lente legal de repente, ¿no? De las consecuencias, se ve como un delito. Y yo creo que la perspectiva por la cual debemos ver la violencia contra las mujeres y las niñas, considerando que es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, tiene que tener diferentes enfoques, debe haber una interseccionalidad en su tratamiento, pero también debe tener se debe comprender a la violencia, sobre todo la violencia sexual, que ahora es el tema que estamos desarrollando, tiene un componente de salud altamente importante, porque se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, ¿ya? Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, consecuencias que se pueden presentar tanto a corto como a largo plazo, y inclusive les impide que puedan desarrollar una vida plena y en igualdad en la sociedad, ¿no? La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas, sea de las víctimas, no solamente es para ellas, es también para las familias, como la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, ahora inclusive que estamos en estos tiempos tan difíciles, las condiciones que ha creado la pandemia con confinamiento, restricción a la movilidad, mayor aislamiento, estrés, incertidumbre económica, por ejemplo, han provocado un incremento alarmante de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el ámbito privado, y han expuesto con mucha fuerza que las mujeres y las niñas um, eh, están expuestas a este tipo de violencia aún dentro de sus hogares, ¿no? Y también están expuestas a este tipo de violencia sexual, pero ya, digamos, como institucionalizada dentro del matrimonio infantil, ¿no? También tenemos el acoso sexual en línea, etcétera, que son algunas otras formas de violencia, pero que hoy día no las vamos a abordar, sino necesariamente tendríamos que ver la violencia sexual como es como es el tema que hoy día mm, nos ocupa, ¿no? Pero es importante decir que a partir de la violencia sexual nosotros hablamos normalmente de sobrevivientes de violencia, ¿no? Este término se refiere de todas maneras a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual, también de género, pero su significado es similar al de víctima, aunque suele preferirse el utilizar el término de sobreviviente, porque este último término de sobreviviente implica una etapa de resiliencia de la víctima, ¿no?
Entonces, la violencia sexual, eh, en realidad, en pocas palabras, conlleva a obligar a una persona o a su pareja a realizar un acto sexual sin su consentimiento, de manera que acto que en realidad va en contra de su voluntad, es un acto que va en contra de sus derechos y en contra de su dignidad como ser humano. La violencia sexual vista desde el punto de vista de salud pública se considera como un fenómeno universal, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un fenómeno universal? Se dice que se aplica este término porque puede ocurrir a cualquier persona independientemente de su sexo, independientemente de su estatus, de sus condiciones físicas, morfológicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puede ocurrir a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres, a los hombres, a los niños. Nadie está exento de poder ser víctima, inclusive se han realizado actos como, por ejemplo, violaciones en las guerras como un acto de sometimiento al enemigo, ¿no? Y es un caso muy cercano que hemos tenido, ha sido con la guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces, la violencia sexual, como ustedes pueden ver, nadie está libre, todos podríamos ser en algún momento potenciales víctimas de violencia sexual. Y la violencia sexual en realidad es todas las violencias son malas, ¿no? Pero la violencia sexual es la que tiene la mayor cantidad de efectos negativos posterior a la comisión del delito, ¿no? Y lo que se ha visto lastimosamente, hablando ya un poco de la epidemiología de la violencia sexual, es que esta violencia sexual está siendo realizado, perpetrada, sobre todo en un porcentaje muy alto, un 80-90% en el entorno familiar, ¿no? Y eso significa, aunque suene muy duro lo que voy a decir, que las mujeres a veces estamos más seguras en la calle que de nuestro propio hogar. Entonces, nos tiene que llamar a la reflexión de que esta problemática donde Bolivia se encuentra en uno de los sitiales más importantes con estadísticas tan altas, donde la violencia sexual somos entre el primero y segundo lugar después de Haití y que en el número de casos de violencia sexual en realidad para mí es como una pandemia que estamos teniendo, de manera que tenemos que luchar y enfrentar esta este flagelo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Inclusive quiero decirles, por ejemplo, que hay estudios que dicen que hasta el 50% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia sexual, inclusive dentro de aquellos lugares o albergues donde están siendo atendidas, donde viven, ¿no? Entonces, y producto de esto tenemos, por supuesto, unas consecuencias muy fundamentales, tanto en la esfera biopsicosocial, biológica, porque voy a darles muy brevemente todas las consecuencias que pueden haber, pero psicológicas, porque ustedes en este módulo y seguramente también saben cómo la violencia sexual tiene un impacto tan importante que puede comprometer inclusive la vida de la mujer porque puede llegar al suicidio, al alcoholismo, a la prostitución, producto de la violencia sexual, ¿no? Y social porque por supuesto ella se siente como que hubiera sido la culpable de la violación, porque normalmente la mujer tiende a ser culpada y por esta presión de la sociedad ella se puede sentir realmente que ella ha tenido la culpa de la violencia sexual, lo cual jamás y no es cierto. Y esto puede afectar a su relacionamiento, inclusive familiar, en su trabajo, empieza a abandonar el estudio, etcétera, todas las cosas que estén relacionadas a su bienestar social, ¿no? En cambio, cuando hablamos ya del ámbito biológico, quiero informarles que el Ministerio de Salud, junto con nuestra organización, hemos realizado
normativas, normas y protocolos de atención a lo que es la violencia sexual y que son de aplicación nacional, ¿no? Y que están dirigidas principalmente a atender estas consecuencias de la violencia sexual y que se las divide en dos etapas importantes. Es la atención dentro de las primeras 72 horas, que son claves en la atención de las víctimas, como les voy a explicar después, y posteriormente tenemos la atención después de las 72 horas de haberse cometido el delito, donde la diferencia entre el uno y otro es que durante las primeras 72 horas los médicos realizamos un acto o estamos realizando actos de prevención, donde vamos a prevenir. En cambio, pasadas las 72 horas, lo que nosotros hacemos más bien es ya tratar los efectos, las consecuencias del delito de la violación. Estos 3 primeros días, los 72 horas, son importantes que la víctima sea atendida en un servicio de salud y sea atendida como una emergencia médica. ¿Por qué? Porque si pasamos nosotros estos 3 días y a la mujer no le hemos dado, por ejemplo, contención emocional adecuada, que significa que va de alguna manera, va a disminuir el estrés postraumático que puede llevar años en ser tratado por psicólogos, por psiquiatras, etcétera. Necesita que tenga una buena contención emocional el momento en el cual está siendo atendida por primera vez en el servicio de salud. Ese es un elemento crucial. Un segundo elemento de la atención de las 72 horas es que la víctima se le debe entregar lo que denominamos la anticoncepción de emergencia. ¿Por qué la anticoncepción de emergencia? Porque esta es una medicación que va a permitir que la mujer que ha sido violentada pueda evitar el embarazo producto de la violación, ¿no? De manera que la víctima pueda no verse enfrentada a tener un embarazo no deseado, no planificado, obviamente, producto del delito de la violación y que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, estos embarazos vienen por violaciones, como ya decíamos, por alguien muy cercano a la familia. Imagínense el trauma. Entonces, el hecho de que reciba esta anticoncepción de emergencia es tan importante, tan relevante, que hace que la mujer tenga que evitar este momento tan dramático de tener que decidir entre continuar el embarazo o interrumpirlo. El otro elemento importante que recibe lo estoy haciendo muy resumido, por supuesto, el módulo, es de que tiene que recibir tratamiento o medicación, llamamos monodosis porque con pocos medicamentos, con una inyección, 2 o 3 tabletas, puede evitar, cuando se da dentro de estos primeros días, puede evitar infecciones de transmisión sexual como, por ejemplo, las tricomonas, sífilis, gonorrea, donovanosis, etcétera, etcétera, incluido también lo que es el HIV, ¿no? Que posteriormente nos puede llevar a la enfermedad del SIDA, ¿no? También la hepatitis B, entonces se da también una inyección para una inmunización para que no se enferme con con producto del delito de la violación que ha tenido la mujer, ¿no? Y también un elemento muy importante que es la colección de evidencia médico-legal. En estas 72 horas es donde se puede colectar todas aquellas evidencias que pueden servir para poder llevar adelante un juicio con indicios o, bueno, discúlpenme si no utilizo la terminología adecuada, como saben, soy ginecólogo obstetra, no abogado, pero todo esto que se vaya a recolectar dentro de estas 72 horas que están estipuladas en el certificado único que tiene el Ministerio de Salud y que debe ser implementado en el sistema de salud público, puede servir al Instituto de Investigaciones Forenses porque los médicos se vuelven como colectores de pruebas y estas evidencias son enviadas al IDIF para su procesamiento y luego servirán seguramente para el proceso judicial, ¿no? Entonces, es extremadamente importante, como ustedes ven, estas 72 horas. Pasadas las 72 horas, ya como les decía, vamos a llegar al tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya
es muy posible que las infecciones de transmisión sexual, dependiendo de en qué momento se las encuentra después de las 72 horas, tendrán que recibir un tratamiento que va a ser mucho más largo, de repente más costoso, o que de repente ya ha afectado a su salud provocando que se aumente la morbilidad en el país, ¿no? En otros casos importantes, por ejemplo, nos vemos que si no ha recibido la anticoncepción de emergencia, entonces la mujer, obviamente, al estar frente a un embarazo, podría acudir a la interrupción legal del embarazo bajo la sentencia constitucional 0206-2014, que no vamos a desarrollar ahora en el tema porque creo que ya esto lo vamos a hacer en otro módulo, ¿no? Específico. Y por supuesto, lo que les mencionaba, el estrés postraumático, que realmente a veces lleva años de tratamiento psicológico para llegar a curarse, por lo menos paliar y que la víctima tenga una vida cercana a lo normal. Y por último, decirles que la recolección de evidencia médico-legal cada vez que va siendo más lejana de los 3 primeros días, las evidencias se van perdiendo y solamente posterior y en etapas muy lejanas, lo único que podría servir es lo que llamamos la psicología forense, ¿no? Porque ya no vamos a encontrar indicios físicos ni biológicos, por supuesto, que nos permitan aportar con evidencias o indicios a el juicio, ¿no? Entonces, como ven ustedes, este modelo de atención es altamente importante en su cumplimiento, ya decíamos, por las consecuencias que significa el no aplicarlo, pero también queríamos compartir con ustedes, aunque tal vez se ve como que esto es está lejos del área legal, pero por supuesto tiene un vínculo porque la violencia sexual tiene que tener un abordaje interdisciplinario, intersectorial, donde la construcción de las redes de atención son vitales no solamente para la no solamente para la recuperación, la rehabilitación, sino también para el sector que a ustedes les compete, ¿no? Que es el acceso al derecho a la justicia que tiene la víctima, ¿no? Entonces, este módulo o lo que he hablado, que realmente está muy vinculado con la salud, pero es importante que ustedes lo conozcan para que se entienda de mejor manera, porque yo sé que ustedes tal vez estoy haciendo solamente un refrescamiento de sus conocimientos, pero reforzar el criterio de cuán importante es la referencia de una víctima de violencia sexual al sistema de salud para que reciba el tratamiento adecuado, de manera que podamos tener una persona, una víctima que reciba el mejor trato posible y sobre todo bajo el concepto de la urgencia de la atención, ¿no? De estos 3 primeros días. Ok, adelante. No sé. Gracias, Fernando. Una forma muy resumida. Ok. Muchísimas gracias. Me gustaría habilitar el espacio para que alguna o alguno de los participantes, de pronto, si tiene alguna inquietud o alguna pregunta que realizar, creo que es el momento para que podamos aprovechar esta primera intervención junto a la doctora Malena Morales, ¿no? Y si no, vamos a encontrar ahora algunas reacciones, seguramente las vamos a encontrar más adelante. Entonces, ¿qué les parece si avanzamos? Mientras tanto, muchas gracias otra vez. Esa ha sido la participación de Malena Morales. Lara, muchas gracias. Sin duda, yo tengo apuntados varios aspectos que son importantes tomarlos en cuenta, al menos este aspecto de la construcción de redes de atención a las víctimas y que éstas tengan una mirada integral. Es algo definitivamente muy importante que se tiene que abordar, que es urgente y es importante en todo momento. Pero yo creo que ahora es momento de que pasemos a escuchar en la exposición que tenemos del tutor de este módulo. Estamos hablando de Martín Alejandro Vidaurre. Bienvenido, Martín. Comentarles que él es licenciado en Derecho.
es diplomado de carrera y cuenta con cursos especializados en relaciones internacionales y diplomacia, derechos humanos, políticas públicas, violencia contra las mujeres y derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuenta con 13 años de experiencia laboral en la promoción y asistencia legal y procesos de incidencia en política en derechos humanos, con especial énfasis en igualdad de género, derechos de la población LGBTI, derechos sexuales y derechos reproductivos, y contra la violencia de género. Además, ha servido a Bolivia desde el ejercicio de la diplomacia a nivel nacional como asesor general y a nivel internacional en la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos. Entre los años 2010 y 2019, ha trabajado de manera conjunta en diversas normas nacionales y locales, entre las más importantes, la ley 807 de identidad de género del año 2016, también el decreto supremo número 1022 que establece que todos los años, los 17 de mayo, son celebrados como el Día contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia desde el año 2012. También podemos mencionar la ley municipal número 247 de Trinidad, que declara el 17 de mayo como el Día contra la Homofobia y la Transfobia desde el año 2018. Y podemos citar también la Ley Municipal 311 y su reglamento de respeto a los derechos de LGBTIs en el municipio de La Paz, en la gestión y desde la gestión desde el año 2018. Ha sido parte de delegaciones de la sociedad civil en 2 audiencias técnicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en el 2016 y en el 2019. En el examen periódico universal, también del mismo año, del 2019, participó en la cumbre de Nairobi para el CIPD 25 del año 2019 y participó en la reunión regional preparatoria rumbo a Nairobi 2019. Fue miembro de la delegación oficial del Estado Plurinacional, en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina en el Caribe el año 2018, entre otras acciones importantes que ha realizado. Martín Vidaurre actualmente es coordinador de políticas en IPAS Bolivia. Bienvenido, Martín. Es un gusto estar contigo acompañando esta semana el trabajo de los participantes de este curso, así que estamos ansiosos de poder escucharte. Muy buenas noches, adelante, el tiempo es tuyo, querido Martín. ¿El micrófono, sí? Martín, no te escucho, al menos, no sé si el resto. No, su micrófono está cerrado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Mil gracias. Decía que es un gusto, un privilegio en esta oportunidad de estar representando a IPAS en este módulo, el módulo 3, que es muy, muy importante, obviamente muy delicado para abordarlo, ¿no? Pero sin embargo, que tenemos que enfatizarlo. Agradecer a la doctora Malena porque muchas veces los que tenemos profesión de abogado no vemos de manera integral lo que realmente significa no solo las violencias, sino discriminaciones y otros tipos de, obviamente, delitos que suceden en diferentes situaciones y circunstancias, y por eso era tan importante la participación de la directora Malena Morales para que entendamos a mayor profundidad lo que significa la violencia sexual, más allá de lo que es lo netamente procedimental desde el punto de vista legal, ¿no? Como ustedes han podido ver el módulo, han podido leerlo para la respectiva evaluaciones, trabajos prácticos, entre otros temas,
llamo a la reflexión de las acciones que debemos hacer y el trabajo que se debe hacer todas y todos que estamos involucrados, tanto desde el sector público, del sector privado, desde las ONGs, como activistas, como ciudadanos, ciudadanas de este país, contra este delito que es obviamente la violencia sexual o los diferentes tipos de violencia sexual. Ustedes habrán podido ver que en los anexos que se les ha enviado desde diferentes encuestas que se les ha puesto a su consideración, hemos podido ver que desde encuestas del INE y rendiciones de cuentas del Ministerio Público dan relación que efectivamente la violencia sexual ha estado siempre, obviamente, latente. Sin embargo, es siempre uno de los delitos que han sido cometidos con mayor frecuencia, lamentablemente, y por eso es tan importante estas medidas que decíamos de atención de inmediatez en salud. Todas esas encuestas espero que sirvan porque nos ayuda no solo a determinar y a reflejar la realidad de nuestro país, sino que también es un tema a nivel nacional, internacional, y regional, como también la encuesta que se les ha transmitido de manera específica. También un tema y este es un tema de debate todavía al respecto, no de debate, sino que de poco conocimiento, tal vez en algunos de los casos, que se ha puesto como contenidos en el módulo, es el título del módulo era Violencia sexual por razón de género. Y obviamente ahí hemos identificado y se ha visto a través de diferentes instancias, conceptos legales y otras teorías, doctrinas y definiciones que se han ido dando, que también debemos empezar a verlo de una manera más amplia, los tipos de violencia y obviamente no se descarta el tema de violencia sexual. Y en este caso estoy hablando de algo que hemos querido incluir, como IPAS también algo importante, el tema de la violencia sexual a personas con diversa identidad de género, que serían las personas transexuales y transgénero femeninas. Eso me imagino que tal vez pueda haber preguntas al respecto posteriormente. Sin embargo, es un tema que consideramos que también obviamente es importante para abordarlo, no solo por el hecho de los estándares internacionales o normativa internacional al respecto que existen, que también lo han visto en el módulo 2, pero también se ha mencionado en el presente módulo como la CEDAW, el tema de las recomendaciones 28 y 35 también de la CEDAW, pero también porque contamos con una ley, la ley 807, la ley de identidad de género, donde efectivamente es un avance significativo en nuestro país y que también prohíbe la violencia contra personas por su diversa identidad de género. Algunos temas que lo van a ir profundizando, pero vale la pena también adelantarnos al respecto un poco para que pueda ser un espacio de diálogo, que es lo que pretendemos, es siempre recordar y refrescar, y ustedes lo tienen muy presente también, el tema de la recepción de la denuncia sin formalismos. Es un tema que, especialmente el tema de la violencia sexual, por la situación y por todo lo que nos ilustraba la doctora Malena, es una situación muy compleja para la sobreviviente de violencia sexual. Entonces, la ley 348, no quiero ir por artículos, pero en su momento podemos también pasar esta información, pero ustedes lo van a profundizar en el siguiente módulo, pero es importante rescatar algunos temas muy puntuales. Primero, que la recepción de la denuncia, como ustedes saben,
puede ser de manera escrita o verbal, ¿no? No debe haber formalismos y esto es muy importante para el momento que está atravesando la sobreviviente de violencia sexual. Y en este caso lo que se refiere básicamente es que no se requiere ni la firma de un abogado o un papel sellado, menos los timbres que, como ustedes saben, y además que no es necesario de inmediato contar con pruebas para presentar la denuncia. Esto porque la misma ley 348, como ustedes saben, se puede presentar las pruebas, ya sea en la misma denuncia, ya sea en la contestación, en la audiencia o antes de emitirse incluso la resolución. Esto no impide la falta de prueba en su momento, la admisión de la misma. Entonces, al existir una recepción de denuncias sin formalismos, se requiere la inmediatez de la presentación de la misma y siempre tener la credibilidad de la víctima que va a denunciar, obviamente, esta situación, con mayor énfasis en violencia sexual. Y algo que vamos a ver en el módulo 7, la entrega de la copia de la denuncia, que es fundamental para la sentencia 0206 del 2014 y protocolos que los vamos a abarcar de manera mucho más profunda en el módulo 7. Asimismo, otro tema es el que siempre tenemos que estar pendientes de la prohibición de desalentar la denuncia o promover la conciliación como la FELCB, en este caso, o los que obviamente atienden en el momento la violencia sexual, el tener siempre presentes que no hay que desalentar la denuncia, y esto es por diferentes motivos, ¿no? Como el tema de como tema en el tema específicamente de no dejar de que en un momento de violencia sexual, y es un tema que trato de imaginarme en este momento, quiero que sepan que efectivamente no es fácil para la mujer ir a hacer esta respectiva denuncia y desalentarla desde el punto de vista de ponerle ciertas trabas, ciertos formalismos, lo que hablábamos, efectivamente no va a lograr a que se pueda lograr la denuncia y la recepción, obviamente, de la misma. Ustedes saben también que la conciliación está limitada, es más, no debería darse la conciliación pero sí hay una excepción, lo cual con los cambios que se pretende hacer y las modificaciones de la ley 348 es que efectivamente se elimine la conciliación, pero en esta ocasión se puede hacer por una única vez en el caso de cualquier tipo de violencia en marco de la ley 348, siempre y cuando no haya reincidencia, obviamente, en el tema. Otro de los temas que para reforzar sobre estos temas es el derecho que tienen las víctimas, obviamente, a entender en base al protocolo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, es informar que siempre tiene el derecho que ser informada de manera clara y precisa sobre todo el procedimiento que va a hacer desde la denuncia hasta la conclusión del mismo, para que tenga clara la información, de una manera amigable, de una manera respetuosa, de una manera obviamente que entienda, no en términos técnicos, sino en términos obviamente amigables, como decía. En este caso también es presentar y dar ciertas pautas, en este caso, si hablamos de violencia sexual, para que tenga bajo su resguardo, en este caso, información que puede ser indicios o evidencias que no deberían ser desechadas por la víctima de violencia sexual, como por ejemplo ropa desgarrada,
ropa que esté con sangre, con fluidos corporales, su ropa interior, papel, preservativos u otros que hayan sido obviamente que puedan ser indicios en su momento y posibles pruebas en el futuro para el proceso que se va a desarrollar en este caso. También informar sobre sus derechos básicos que tiene la víctima de violencia sexual, en este caso el patrocinio legal, atención psicológica, médica, trabajo social y, como habíamos conversado, el tema de salud en estos casos, ¿no? Asimismo, es muy importante brindar la atención y el de redireccionar y el de darle información donde puede recibir un tratamiento inmediato, en este caso en atención de servicios de salud, porque efectivamente este es un caso de inmediatez, es un caso de que se debe priorizar por todas las diferentes situaciones que hemos sido ilustrados por la doctora Malena. Y un tema que es importante en base a la ley 1173, la última, y lo vamos a ver también a mayor profundidad, es, y sí lo voy a mencionar, el artículo 393 como excepción, que son los certificados médicos y recolección de evidencia, que dice al pie de la letra que los certificados médicos que acrediten el estado físico de la víctima, niña, niño, adolescente o mujer, que hubiese sufrido una agresión física o sexual, deberán extenderse de forma inmediata y obligatoria por cualquier profesional del sistema de salud público y seguro social a corto plazo, que hubiera efectuado el primer reconocimiento de la víctima de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario único y sin mayor formalidad se constituirán en indicio. Como digo, esto es muy importante, iniciar esta conversación, el cual será profundizado en el módulo 7 y otros que tendrán a disposición, y también la sentencia constitucional 0206 del 2014, que lo vamos a profundizar también conjuntamente con la Defensoría y con IPAS, para que se pueda entender en qué casos procede, cuál es el protocolo, el procedimiento, todo lo que fue efectivamente esta gran conquista, esta gran lucha que se tuvo para acceder a la interrupción legal del embarazo en casos de violencia, incesto, estupro, entre otros temas que los vamos a ir profundizando. Como les digo, no quiero ir adelantándome en varios temas que vamos a ir efectivamente comunicando y informando en los diferentes módulos para nuestras diferentes intervenciones que tengamos durante todo este curso virtual. Hay un tema que también es importante que se reconozca al respecto, es un cambio que hubo y que se añade también en la ley 1173, a modo de complementar el módulo que lo hemos podido acompañar, es el acompañamiento de la sociedad civil a las víctimas, que básicamente es que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil especializadas en atención en casos de víctimas de violencia a mujeres, pueden apersonarse tanto a la policía, al Ministerio Público, autoridad judicial, a todas instancias competentes como ustedes bien conocen, en condición de coadyuvante en los actos procesales, ¿no? Para que efectivamente pueda ser acompañada en este proceso, y es uno de los temas que también facilita a la sobreviviente de violencia sexual a sentirse acompañada en un momento tan complejo y tan difícil que está atravesando desde el inicio de la denuncia. Y finalmente, solo para recordar y reiterar el famoso tema del derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley. No podemos obviar ninguna persona por ninguna condición ni distinción, ni alentar la discriminación para que no sea atendida en el marco de la ley 348 y en casos también específicos de la ley en general referidos a
la violencia sexual, y no solo porque está enmarcada, como les decía y reitero, en instrumentos internacionales, sino también, obviamente, porque nuestra misma normativa la, la, la genera una conexión directa sobre discriminaciones, violencias, entre otros temas, que ha sido configurada en el marco de la Ley 807, la Ley de Identidad de Género, como ya les explicaba previamente, de personas que tienen diferente o diversa identidad de género, que también han cambiado su nombre, datos de sexo e imagen, y efectivamente también son acreedor, pueden, perdón, ser sujetas de todos los derechos, atenciones y medidas que responde la Ley 348 en estos casos. Eso sería como una primera intervención, agradecerles y obviamente si hay algunas preguntas, estamos a plena predisposición. Gracias, Martín, por la exposición. Sí, recordarles una vez más que quien desearía hacer alguna intervención con respecto a lo que se ha expuesto hasta ahora en la sesión, pues puede hacerlo por dos vías, utilizando el micrófono que nos permite la sala, o también de manera escrita los que se van imposibilitados de hablar. Así que adelante, también estamos ansiosos de poder escuchar las intervenciones de los participantes, que necesitamos conocer también las impresiones que ustedes tienen y cómo están viendo estos contenidos en específico que tienen que ver ahorita con la visión general de la violencia sexual y por razón de género. A ver, adelante. Creo que hay alguien que tiene alguna intervención por ahí. Vamos a ver. Estoy revisando el chat. Bien. Creo que esta noche no estamos ahí con algunas participaciones, y ha sido muy importante toda esta información que se ha recibido y que está resultando ser complementaria para el curso. Entonces, estamos ya sobre a ver, ¿qué horas son? 19 horas con 52 minutos, tenemos todavía de pronto algún tiempo más que podríamos aprovechar, de pronto, Malena, si podemos aprovechar este tiempo para hacer algunas especificaciones más, o del mismo modo, Martín, para que ya podamos ir cerrando esta tercera sesión en línea del curso. No sé si he estado tan claro de que realmente no hay preguntas, o los hemos dejado totalmente atónitos por las consecuencias del delito de la violencia sexual, que no hay ninguna pregunta, pero de todas maneras, más allá de esto, lo que sí quiero decirles, de que independientemente del lugar donde trabajemos, del estado donde estemos, etcétera, yo creo, como decía al inicio, la violencia sexual realmente es una es un tipo de violencia que afecta muchísimo a las personas, ¿no? Muchísimo a las mujeres, porque la violencia física, por ejemplo, no quiero decir que sea de ninguna manera justificable, pero, qué sé yo, puede ser tal vez aunque puede, tal vez me voy a retrotraer en mis palabras, pero yo sé que puede incluir inclusive hasta la muerte de una persona, pero cuando se trata de una violencia física, digamos, donde hay un golpe, etcétera, etcétera, no tiene consecuencias, pero no como, por ejemplo, el hecho de tener enfermedades que, producto de este delito de la violación, podamos tener, como es en el caso de la sífilis, por ejemplo, cuando uno no detecta la sífilis a tiempo, puede
puede llegar a la sífilis terciaria, donde tiene alteraciones neurológicas que comprometen a la vida, ¿no? Donde las personas mueren por esta enfermedad. Entonces, imagínense cuán importante es la profilaxis que se tiene que hacer en las primeras 72 horas, de manera que las víctimas puedan evitar todas las consecuencias, ¿no? Y ya lo decíamos, que hay muchos casos, por ejemplo, que se minimizan, inclusive en los casos de violencia sexual en las niñas, que es altamente preocupante, de la cantidad de niñas que han sido violadas durante esta época de la pandemia, y nosotros como sociedad evidentemente tenemos, ¿no?, una obligación de trabajar no solamente para dar respuesta desde el ámbito de la salud y de la justicia, sino también para trabajar desde el ámbito de las masculinidades, ¿no? Porque las masculinidades tóxicas son generalmente el origen de este tipo de acciones que realizan los depredadores, y que por esta construcción tóxica, hegemónica, patriarcalizadora, hace que los hombres tengan que, muchas veces se ven obligados a tener reacciones violentas, ¿no? Para reafirmar su machismo, un machismo realmente equivocado, ¿no? Entonces, como un poco para concluir y darle la palabra también a Martín, yo creo que el enfoque, como decía, en integral, multidisciplinario, es altamente importante. No solamente tenemos que atender la violencia, tenemos que prevenir la violencia, prevenir en la etapa, hacer la prevención primaria, secundaria, terciaria, de manera que no tengamos que, debería ser lo menos la cantidad de casos que tengamos que atender, ¿no? No solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito legal también. Deberían ser los menos casos, pero al contrario, estamos yendo cada vez más a una cantidad de casos que se deben atender por consecuencias que yo sí les podría contar cosas así tan terribles, que mueren las niñas, o sobre todo cuando son muy pequeñas, cuando tienen que se les destroza mediante la penetración todo el piso vaginal, todo el piso pélvico, donde están destrozadas, se les une la vagina con el intestino, con el ano, ¿no? Donde son terribles el flagelo que reciben estas niñas. Entonces tenemos que hacer algo para transformar también la conducta de la sociedad. No solamente hay que trabajar en estos dos ámbitos que nos competen en el día de hoy en esta charla, sino también hacer una reflexión de que debemos cambiar como sociedad los valores a los que estamos teniendo, ¿no? Gracias. Gracias, Malena. A propósito de lo que has estado mencionando hace unos segundos, Valeria Ibarra Ortiz tiene una inquietud, ¿no? Ella dice, si llega una mujer al hospital a denunciar una violación y le hacen una revisión médica, ¿es necesario que el Ministerio Público le haga otra revisión? No. No. Precisamente el certificado único que se ha establecido a partir de la ley 348 permite al sistema de salud público, en todo el sistema nacional, pero en realidad hablando de los médicos, aunque podrían hacerlo también las enfermeras, ellos pueden hacer la atención integral, y eso sirve para que pueda ser procesado, como decíamos, por el Instituto de Investigaciones Forenses en lo que respecta a la colección de evidencia médico-legal, y no necesita en realidad hacerse ningún otro examen, porque eso es una revictimización. Y por supuesto, cuando se hace una recolección completa, se empieza desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y el certificado único tiene la capacidad, o sea, tiene más bien la ventaja, diré yo, de que está construido de manera que se lo hace en forma secuencial, sistemática, donde el
proveedor de servicio de salud no olvide ningún elemento que debe tener este certificado médico, de manera que estén, ¿qué se llama?, todas las evidencias que pueda visualizar o recolectar estén totalmente documentadas de manera adecuada y apropiada, para que no exista de repente que se utilice mal estos indicios que se han tomado, ¿no? No sé si quieres complementar, Martín. Sí, absolutamente, obviamente, de acuerdo con la doctora Malena, con toda su explicación. Y si es desde el ámbito legal, la ley 1173, complementando la ley 348, refiéranse si tienen esa inquietud o para orientar jurídicamente a una persona. Justamente es el artículo 393 de la ley 1173, que su nomen juris es certificados médicos y recolección de evidencia, que efectivamente es lo que nos dice la doctora Malena Morales, que está plasmado en la ley 1173 para complementarnos. Como ustedes ven, es un tema integral de complementación que se puede ir efectivamente atendiendo a la sobreviviente de violencia sexual. Muchísimas gracias. Creo que ha sido ampliamente respondida la inquietud de la participante de hace algún momento. Seguimos atentos a ver si hay alguna otra intervención, y si no, yo creo que también podríamos ir cerrando contigo con algunas recomendaciones finales, algunas reflexiones finales más que tú puedas tener para compartir con el grupo, estimado Martín. Perfecto, si no, hay una pregunta, creo. A ver. Buenas noches, doctor Martín. Buenas noches, doctora. Elegí una consultita. ¿Se puede, doctor Fernando, no? ¿Se puede una consulta? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Quería hacer una consulta. El doctor Martín hablaba justamente en el tema de esto que establece la posibilidad de una conciliación por única vez. Tal vez eso ya se ha modificado, como lo decía, pero en la práctica está viendo que el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que el tema de violencia intrafamiliar toca también el tema de violencia sexual, psicológica y física, ¿no? El tema de la violencia sexual dentro del matrimonio, o sea, puede darse como un delito de violación dentro del matrimonio, y los fiscales imputan solo por el delito de violencia familiar. O sea, ¿en qué medida la autoridad jurisdiccional puede hacer el control justamente respecto a este tema? Porque eh, es como disfrazar una violación con una violencia intrafamiliar. Entonces sería importante ver ese tema. Si nosotros como jueces podríamos ingresar ese control y observar esa imputación, porque solo estuviera imputando por el delito de violencia familiar y no por el delito de violación, porque es una violencia familiar encubierta que encubre un delito de violación, ¿no? Esto quería consultar. Gracias. Perfecto, agradecerte por tu pregunta. Y sí, efectivamente, es justo lo que conversábamos previamente. Y todo va a empezar desde la denuncia, ¿no? Y es ahí el rol importante que parte la denuncia en el tema de no desalentar y no desinformar a la sobreviviente de víctima de violencia, independientemente de el estado civil, en este caso, o la condición que está la mujer, como mencionabas, en matrimonio, ¿no? Si obviamente desalientan la denuncia o no le brindan la información correcta, ahí es un claro ejemplo de nuestro sistema patriarcal muy arraigado, machista, que lamentablemente vemos en algunas instituciones donde dicen es parte de, y es uno de los, también era un parte de los ejercicios. No estaba ese ejemplo porque realmente lo veía muy, muy complejo todavía, estos temas donde se justifica estas violencias o porque creen que el hombre, entre comillas, en un matrimonio, tiene el derecho
de efectivamente tener relaciones sexuales con su esposa, por este vínculo jurídico que existe, ¿no? Lo cual es absolutamente equivocado, lo que no corresponde bajo ninguna circunstancia, y la tipificación ahí, como les digo, tiene que empezar de la denuncia y no desalentarla o desorientar lo que es efectivamente la denuncia en este caso y tipificarla para eso, para que ustedes saben todo el procedimiento que corresponde, ¿no? La investigación respectiva, la respectiva tipificación, entre otros temas. Entonces, la conciliación, como les digo, efectivamente sí se puede dar, se está cambiando con la ley 348, pero hay con la ley 1173, en casos extremos de violencia sexual, entre otros, ya no está permitido, y en la nueva ley 348 o las modificaciones que se está haciendo se está cambiando. Entonces, por eso queríamos reforzar como IPAS la atención que se tiene que tener desde la denuncia, porque lo demás efectivamente va a sobrellevar a lo que tiene que ser la tipificación específica en este caso, ¿no? También, ojo que hay procedimientos que lo vamos a poder ver que si no proceden cuando se denuncia un tema de violencia sexual, hay ciertos, y está en la sentencia, que es un incumplimiento de deberes por parte de las autoridades judiciales de no dar cumplimiento efectivamente a esta denuncia. Entonces, por eso es importante ir complementando, y lo vamos a complementar con el módulo 7. No sé si abarca la respuesta o te queda alguna duda más, mil disculpas. O doctora Malena también, si ahí podría reforzar con algún temita sobre al respecto. No, no, en realidad creo que lo has dicho todo y me parece que el doctor Echalar, ¿qué opina usted? Tal vez puede, si tiene alguna duda más. No, más bien gracias, doctor Martínez, creo claro. Tendría que partir, ¿no? De un sistema integral de atención justamente a esta víctima, ¿no? Y debe partir ya desde la denuncia, porque la denuncia ya debe especificar para no confundir también a la autoridad fiscal, y ya debía estar por violación, y eso es responsabilidad tanto de la Defensoría, los SLIM, plantear las denuncias ajustadas a esta normativa, ¿no? Que justamente, como dice el doctor, puede haber incluso alguna responsabilidad también de pretender encubrir una situación que, por más que sea matrimonio, tiene que ser sancionada conforme el objeto de la ley 348, ¿no? Que es sancionatoria. Sí, doctor, perfecto. Gracias, mi amable doctora. Sí, No. solamente tal vez algo complementar, doctor Echalar, que aparte de, digamos, el área legal, también esto necesita un abordaje desde el punto de vista social, ¿no? Porque realmente como sociedad lo que hacemos nosotros es justificar, es tu marido, tiene derecho, y eso viene diciéndonos desde la suegra, desde la mamá, ¿no? Entonces que deberíamos cumplir por, digamos, porque ese vínculo legal que tenemos, tendríamos las mujeres que cumplir el hecho de tener relaciones sexuales aún sin quererlo, ¿no? Lo cual eso realmente afecta, no afecta, sino vulnera más bien nuestros derechos, pero eso también es un cambio de lo que nosotros llamamos un poco los conocimientos de la población, y al tener conocimiento de que esto realmente no es aceptable por las costumbres, nada lo justifica, y es un cambio de actitudes, pero este cambio de actitudes va a derivar a un cambio también de las prácticas, ¿no? Es lo que llamamos el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas, de manera que cómo se vincula lo que usted precisamente tan acertadamente dice, doctor Echalar, de cómo esto, hasta en el ámbito legal, cómo se distorsiona por estas barreras personales de crianza que tenemos, culturales, ¿no? Que justificamos la violencia sexual dentro del matrimonio solo porque nos han criado así, ¿no? Y por supuesto que aquí también está inmerso el machismo tóxico con el cual los hombres están siendo construidos y han sido construidos durante décadas, ¿no? Fernando, ahora sí tu micrófono está desactivado.
Sí, me ha tocado a mí ahora. Bien, no sé si hay alguna otra participación. Estamos atentos tanto al chat o a que ustedes puedan abrir el micrófono directamente e intervenir. Creo que todo lo que se está discutiendo es algo importante que está muy pegado a la labor diaria de todos los participantes de este curso. Estamos ya sobre las 20 horas con 9 minutos. Yo creo que me animaría a ir cerrando la sesión. Se ha cumplido en materia de tiempo los minutos establecidos para esta sesión. Así que, Martín, ¿qué tal si tú ahora ya de pronto nos compartes algunas últimas reflexiones a modo de ir cerrando esta sesión, Martín? Perfecto, y solo volver a, justo, y creo que ha sido que le ha dado en el clavo, y perdón por la expresión, la última intervención del doctor que decía efectivamente sobre cómo se puede camuflar algunos aspectos como los delitos en el tema de cómo se puede manejar la normativa, lamentablemente, a favor, en algunos casos, de los de agresores o de los que cometen ciertos delitos, ¿no? Primero, es sumamente importante y al estar en un espacio también que hemos querido hacerlo integral, quiero dejar una reflexión y también algunos artículos de manera muy específica sobre el tema este de uno de conciliación para que los tengan presente eh, en toda accionar o para compartir con diferentes instancias donde recepcionan estos tipos de violencia, especialmente la sexual, la prohibida de conciliar, que es el artículo 46 de la ley 348. También el tema de el deber de informar que tiene la sobreviviente de violencia sexual, en este caso, el artículo 25, porque es ahí donde hablábamos que si tú no informas desde el inicio y no atiendes con el debido profesionalismo y conocimiento y no desalientas, si en la misma denuncia no está, obviamente no vamos a poder avanzar en lo que es efectivamente una investigación en relación a la violencia sexual. Y ahí informar qué son los indicios, como nos explicaba ampliamente la doctora, y en este caso para posibles pruebas que tengamos que tener en el caso de violencia sexual, como les decía, independientemente del estado civil, condición eh, social, entre cualquier otros temas, sin discriminación ni distinción alguna, es que es tan importante que no se desechen todos los temas que pueden ser indicios para las posibles pruebas, para el proceso, para tipificar e imputar efectivamente a la persona que ha sido que ha cometido el delito de violencia sexual, como cosas tan simples que se nos parece, pero en ese momento no es tan, no es tan, no se lleva como una práctica normal o no te lo esperas o reaccionas de diferentes circunstancias, como el no deshacerte de ciertas prendas que tienen los fluidos corporales, como les decía, de la ropa interior, el tema de preservativos, otros, entre otros temas, y además que eso va a generar que efectivamente llevemos un procedimiento adecuado. Y finalmente, estamos con todos los protocolos, las leyes, que lo van a ir viendo de manera, y no quiero quitar mucha temática de lo que van a ver en el siguiente módulo, pero sí vamos a profundizar de manera muy, muy precisa sobre la sentencia constitucional 0206-2014 sobre el tema de la violencia sexual y otros delitos por el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque creo que este es el inicio para que profundicemos y lleguemos a trabajar y tener mayor conocimiento al respecto para que conozcan diferentes malinterpretaciones también, como señalaba el doctor en su momento, o donde se esconde también estos temas
y también se reconozca el derecho de las mujeres al respecto sobre estos temas, y especialmente cuando hemos visto en todas las encuestas que se les ha transmitido a nivel Bolivia, es muy preocupante los tipos de violencia sexual los tipos de violencia sexual o violaciones sexuales que se están dando en nuestro país, ¿no? Lo cual efectivamente tenemos que ampararnos una sentencia constitucional y no dejar al lado el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual. Todos estos temas lo veremos, vamos a profundizar, como decíamos, y esperemos cubrir sus expectativas. Para mí particularmente es muy grato estar en este proceso de reflexión, no solo en la temática, no solo con la Defensoría, sino también con IPAS, que realmente trabaja de manera excepcional estos temas. Referir, tengan presente siempre a IPAS en estos casos para cualquier consulta, orientación, no solo jurídica, sino médica integral, lo que tiene la experticia para todo lo que refiere a la violencia sexual y otros temas en particular que ustedes van a poder ver, y en alianza obviamente con la Defensoría del Pueblo para, no solo se trata de índices, sino se trata de personas, se trata de secuelas, se trata de consecuencias que van a tener las mujeres y que tienen las mujeres diariamente por un hecho de violencia sexual o por un tipo de violencia sexual que ocurre en sus vidas. Entonces, eso sería un poco mi reflexión y cedería la palabra para tal vez la conclusión del mismo a nuestra querida doctora Malena Morales. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de decir nada más que en el cierre de que nosotros estamos muy agradecidos como institución a la Defensoría del Pueblo, a la doctora Nadia Cruz, a todos sus colaboradores, porque nos están permitiendo como organización no gubernamental poder tener la posibilidad de llegar con este tema tan doloroso como es la violencia sexual, poder compartir con ustedes el enfoque que nosotros tenemos en el abordaje de la violencia sexual y que sirva también para sensibilizar sobre este tema para que realmente podamos lograr ese enfoque integral que años que estamos luchando, ¿no? Porque queremos que a veces el Ministerio de Salud está por un lado, la Fiscalía por el otro lado está el IDIF y la policía por el otro lado, entonces lo que queremos es atención integral de manera que podamos realmente dar una respuesta a la altura de las necesidades de la víctima, ¿no? Y entonces en esta alianza estratégica que tenemos con la Defensoría del Pueblo, creo que nos ha permitido llegar a profesionales como los que están participando en esta charla, y quiero agradecerles nada más por haber permanecido con nosotros. Probablemente, tal vez si yo he abordado temas que realmente han estado muy fuera, digamos, del contexto que ustedes trabajan, pero me parece que la riqueza de esto es poder compartir y que ustedes sepan más allá de su profesión y del cargo en el que están, la importancia que tiene que la información cuando ustedes conocen a una víctima de violencia sexual o saben de una violencia sexual o en su familia tienen alguna persona que ha sido violentada, decirle la importancia de la atención en salud para evitar todo lo que ya habíamos hablado en mi exposición. Entonces, yo sé que probablemente la parte de la colección de evidencia médico-legal es lo que está más relacionado con la labor de ustedes, pero la intención que tenemos como IPAS es hacer reconocer que la violencia sexual no solamente se define a través de un juicio y de una sentencia, un violador, ¿no? Se define también en la atención integral que se debe dar a la víctima, de manera que prevengamos todo ese tipo de secuelas que pueden impactar para toda su vida, ¿no? Porque las secuelas son tremendamente difíciles si no se hace el tratamiento adecuado. Entonces, muchas gracias, que tengan muy buena noche, cuídense mucho del COVID, sean felices, vivan el día a día
y por supuesto agradecerle a Fernando especialmente ahora en la noche por su coordinación, agradecerte Martín también por la brillante participación y bueno, desde IPAS hacerles llegar un cordial saludo a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias a todos. Excelente. Gracias. Fernando, estás hablando con tu micrófono cerrado. Otra vez. Muchísimas gracias. Esa ha sido la participación de Martín Vidauze, coordinador de políticas de IPAS Bolivia, y de la doctora Malena Morales Lara, actualmente es directora de país de IPAS Bolivia. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes han estado en esta tercera sesión en línea del curso virtual especializado en derechos humanos y violencia sexual. Tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima.